Más allá de las lucas que ya hemos ido juntando, ya llevamos cerca de 7 millones de pesos en esta campaña, más una cantidad de medicamentos insumos que se han ido concentrando en algunos lugares de acopio. Tengo entendido que aquí en San Bernardo hay un lugar de acopio de medicamentos. Mandamos una primera maleta de ayuda hace un par de días a La Habana, a Cuba, con medicamentos. Y por lo tanto, si bien es cierto, este ha sido un logro, pero también tenemos que ser capaces de poder avanzar, y esto ayuda, la actividad de ustedes, ayuda a lograr el objetivo. Y este objetivo está amparado, determinado, porque lo hemos dicho nosotros, que los cubanos siempre nos han dicho: nosotros no estamos regalando, no estamos dando lo que nos sobra, sino que durante más de 6 décadas, desde el triunfo de la revolución, el pueblo cubano ha sido capaz de compartir lo poco que tiene. Y lo poco que tiene, no solamente con Chile, sino con muchos países, pueblos de este mundo, y particularmente el tercer mundo. Y nosotros como chilenos hemos recibido mucha solidaridad de Cuba, desde los primeros años, desde los primeros meses del triunfo de la Revolución Cubana. Yo, no sé si ustedes saben, yo soy lotino, soy de Lota, y para el terremoto del 60, que fue en mayo del año 1960, o sea, 5 meses del triunfo de la Revolución Cubana, en ese terremoto, en las costas de la región del Biobío, llegó el primer barco cubano cargado de azúcar como ayuda solidaria posterior al terremoto. Y en Lota, por ejemplo, en el año 64 se inauguró una escuela que donó Cuba producto del terremoto, en el año 64, que se llamaba hasta principios de la década del 2000, se llamaba Escuela República de Cuba. Incluso en esa escuela, Nicolás Guillén, uno de los grandes poetas cubanos, él viajó desde Cuba en el año 64 con el busto de José Martí. No sé si ustedes saben que los colegios en Cuba, todos los colegios en la entrada tienen el busto de José Martí. Y en esa escuela que donó en Lota, la Revolución Cubana, por supuesto tenía el busto de José Martí, porque lo trajo en ese tiempo Nicolás Guillén y se instaló a la entrada de la escuela. Hoy día ese busto está en la Plaza de Armas. Ayer justamente se hizo un homenaje al 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada en Lota, en ese busto de la Plaza de Armas. Y así uno podría mencionar un sinnúmero de acciones solidarias de Cuba con nuestro pueblo, durante el gobierno Salvador Allende, durante el gobierno popular. Posteriormente fueron miles y miles de chilenos que con su familia recibieron la solidaridad del pueblo cubano durante la dictadura, como exiliados. Y ahí Cuba hizo un tremendo gesto con la lucha contra la dictadura, con el pueblo chileno, cosa que quizá uno, recorriendo la historia universal, se va a encontrar que son pocos los países que han tenido ese gesto de abrir las escuelas militares, las academias militares, y nos permitió formarnos a jóvenes militantes del Partido Comunista, militantes del Partido Socialista, como oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas, que posteriormente, y esto fue durante más de una década,
que se formaron. Posteriormente, quienes nos formamos ahí, tuvimos la lucha internacionalista en Nicaragua, en El Salvador, en otros países, y posteriormente también vinimos a luchar contra la dictadura, y tenemos héroes, mártires de esos compañeros: Roberto Rodríguez, Raúl Pellegrín, Carlos Godoy Cebolla, un joven socialista, que fueron parte de esa generación. Y así, si uno sigue avanzando, se va a encontrar que son más de 1000 jóvenes chilenos, mapuches, que se han formado como profesionales en Cuba. En las últimas décadas se formaron más de 500 jóvenes como médicos, ¿no?, en Cuba, y que hoy día trabajan. La gran mayoría trabajan en los hospitales públicos de este país. Por lo tanto, la solidaridad hacia el MESA, el terremoto del 2010, 2 hospitales de campaña llegaron aquí a Chile. Uno se instaló en Chillán y otro se instaló en Rancagua durante más de 6 meses. Y esa solidaridad se ha multiplicado por más de 80 países, donde han estado más de 60.000 profesionales en el área de la salud, en el área de la educación, en el área del deporte, en más de 80 países del mundo, en África, en los países árabes, aquí en América Latina. Hoy ya mismo hay más de 500 médicos que están trabajando en México, por ejemplo. Por lo tanto, como lo decimos reiteradamente, hoy nos toca a nosotros. Estamos pasando una situación difícil en el país desde el punto de vista político y por supuesto también desde el punto de vista económico, pero bueno, como decían los cubanos, hoy día tenemos que tener la capacidad de compartir lo poco que tenemos con este pueblo que hoy día está sufriendo enormemente producto del recrudecimiento del bloqueo norteamericano. Yo viví aproximadamente 8 años en Cuba y les cuento, viví momentos también difíciles desde el punto de vista económico en Cuba, pero nunca supe de que en los consultorios, en los hospitales, faltaran los medicamentos, los insumos tan básicos como es un paracetamol, como es un analgésico, ¿entiendes?, como es un guante quirúrgico. Eso hoy día Cuba lo vive, producto del reconocimiento a partir del gobierno de Trump, y que lo ha mantenido Biden con Cuba. Pero además eso tuvo una mayor gravedad producto de la pandemia del COVID, que golpeó fuertemente la principal fuente de ingresos en Cuba, que es el turismo. Entonces, esa situación hoy día difícil la están viviendo. Los cubanos saben lo que es resistir, saben lo que es vivir momentos difíciles, y por lo tanto a nadie le puede quedar la duda de que ellos van a volver a salir adelante, pero nosotros tenemos que ser capaces de solidarizar, y por eso que son importantes estas actividades, por eso que es importante esta labor que hemos venido realizando, y yo creo que esto va a ser lo que han hecho ustedes hoy día es un granito de arena a esta campaña que hemos denominado Acción Solidaria Internacionalista por Cuba, y que se ha desarrollado. Ayer hubo una peña en Coronel, hoy día estamos acá. El próximo fin de semana, el 29, hay una peña en Santiago. También hay una peña en Concepción. El 30 hay una peña, hay una actividad, un almuerzo solidario en Valparaíso. Nosotros estamos involucrados en esta rifa. Tenemos pensado hacer otras actividades, y por lo tanto yo creo que a lo mejor
no vamos a cumplir la fecha que teníamos planificado. Teníamos pensado juntar 26 millones de pesos en el marco del 26 de julio, que cumple el 70 aniversario de Santa Cuartel Moncada. A lo mejor nos vamos a alargar un mes más, ¿entiendes? Pero vamos a llegar a esta meta. Somos convencidos que va a ser así. Así que agradecer. Aquí ha estado mucha gente involucrada, organizaciones sociales, gremiales, sindicales, y no solamente de Chile, también tenemos hermanos, compañeros, compañeras de otros países que están colaborando y que están ayudando en esta campaña. Yo creo que no hay una forma tan digna, tan noble de conmemorar el 70 aniversario de los asaltos al cuartel Moncada, de conmemorar también los 50 años del golpe cívico-militar en nuestro país, que es siendo solidario. Para nosotros, que vivimos en Cuba, aprendimos mucho de lo que es la solidaridad. Si hay algo que nos inculcaban diariamente el pueblo cubano, era la solidaridad, el internacionalismo. Y eso hoy día lo hemos querido manifestar en esta campaña, de la cual ustedes, con su presencia, ustedes con su trabajo aquí en San Bernardo, en esta campaña, han sido parte y son parte de esto. Así que muy agradecido y bueno, y a seguir trabajando, a seguir trabajando en esta campaña que, vuelvo a insistir, es lo más noble que podemos hacer hoy día en momentos tan difíciles que vive Cuba, pero también nos puede ayudar a unirnos más allá de las visiones, posiciones, políticas que podamos tener en relación a lo que está pasando en nuestro país. Yo estoy seguro que aquí tenemos visiones muy distintas, algunas posiciones muy distintas, opiniones muy distintas, pero si hay algo que nos tiene que unir, es la solidaridad con el pueblo cubano, que ha sido tan noble, tan solidario, tan internacionalista, con muchos países del mundo y particularmente con nuestro país. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros, y bueno, y a seguir trabajando en esta campaña.